de presupuestos y gestión y control de CAPEX y OPEX. ¿Por qué es tan importante este tema, aunque mucha gente lo ve como algo supremamente aburrido? A todos, si vamos a hacer gestión de proyectos, tenemos que trabajar con la triple restricción de tiempo, costo y alcance. Yo lo que veo muy comúnmente es que la gente se enfoca mucho en el alcance y en el tiempo, pero se olvidan bastante de los costos. Ustedes van a decir, pues es ridículo, pasa muchísimo. Entonces, si uno no está pendiente de realmente hacer un control detallado de cómo se está gastando el presupuesto, puede no terminar el proyecto nunca o puede que tenga unos sobrecostos muy altos. Entonces, bueno, empecemos por, pues, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa en un periodo determinado con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. Traducción. Obviamente un presupuesto lo que necesita, lo que me va a dar son los números con qué cuenta la empresa para hacer los proyectos que va a tener y en un tiempo determinado. Generalmente las empresas hacen por lo menos el presupuesto del año. Podría ser a 5 años, a 2 años, dependiendo todo lo que los proyectos, lo largos que sean. ¿Por qué es tan fundamental esto? Resulta que ustedes han estado viendo sobre planeación estratégica. Entonces, han mirado cómo hacer matrices DOFA, 10.000 formas de scorecard, etcétera, de balance scorecard, y han determinado cuáles son los objetivos a los que quiere llegar la empresa. Entonces, ya con esos objetivos, hay que empezar a traducirlos en proyectos que van a llegar a llevar a la empresa a cumplir con esos objetivos. Entonces, listo. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un buen presupuesto? Entonces, realmente se da a números cuáles son los recursos que va a tener la empresa para hacer los proyectos. Se puede ver si los proyectos que se están implementando realmente me van a llevar a los objetivos o estoy invirtiendo plata de pronto en algo pues como por gusto o un nice to have, pero no algo que realmente me vaya a dar a mí como el beneficio esperado al final. Otro punto importante es que me permite hacer control de ingresos, de gastos e inversiones. No sé, yo creo que de pronto todavía un profesor allá que les decía que había que tatuarse en cada brazo uno, que había que, como sea, bajar los gastos. Es supremamente importante hacer un control detallado de gastos, porque eso me da directamente contra el EBITDA. Y el EBITDA obviamente me está dando el número de qué tan bien o mal va la empresa, entre otras cantidad de indicadores. Y obviamente tener un gasto muy alto me está determinando que estoy de pronto desperdiciando dinero en cosas que podrían optimizarse. Que también se puede hacer con los presupuestos, hacer control de variaciones. Entonces, yo el año pasado invertí tanta plata y tuve tal revenue, tales ganancias, de tal manera. Este año estoy haciendo una inversión similar en unos ciertos proyectos y estoy obteniendo menores ganancias. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo implementar yo rápidamente para evitar tener pérdidas? Entonces, con estos datos al día y esta medición de variaciones, uno puede decir, no, ya no voy a invertir en esto, invirtamos en lo otro. ¿Qué variación? ¿Por qué me está pasando esto? Y hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo con la empresa financieramente en cualquier momento. Y también uno puede hacer especialmente eso, lo que miden las empresas tanto públicas como privadas, planeación contra ejecución real. Si ustedes ven especialmente en la empresa pública, cuando salen las noticias, muestran que la empresa tenía tanto de planeación y la ejecución súper bajita y que se quedan con la plata. Pues obviamente eso tiene una cantidad de consecuencias supremamente altas. Y esto, si la ejecución no es
esperado contra la planeación, eso puede traer problemas con los inversionistas, porque entonces no van a tener el revenue esperado en el tiempo que se les había dicho. Entonces, hacer esos controles, fundamental. ¿Qué desventajas tienen los presupuestos? Los presupuestos tienen un problema que a veces son muy subjetivos. ¿Qué pasa? Cuando está listado todos los proyectos, llega la persona que más tiene peso en la mesa de decisión y de pronto puede decir, no, es que vamos a hacer esto. Y es porque la persona tiene el capricho o lo que sea, y de pronto no es lo más beneficioso para la empresa. Esas cosas pasan bastante. Hacer la implantación de unos buenos procesos para presupuestos generalmente son costosos y requieren bastante tiempo. No solo requieren tiempo del grupo de presupuestos, sino de toda la organización. Entonces, muchas veces se descuidan hasta de las cosas que deberían estarse ejecutando por andar haciendo procesos de presupuesto. Y los resultados puede que no se vean inmediatamente, puede que se vaya a planear algo que va a durar bastante tiempo en traer resultados. ¿Qué es fundamental? Depende mucho de una buena información histórica. Si uno no tiene una información verídica, pues va a tomar malas decisiones. Entonces tiene que uno confiar ciegamente en los datos que le están pasando para hacer los presupuestos. Listo. Entonces, pues hay bastantes tipos de clasificaciones de presupuesto. Unas de las más comunes se dan según el sector público o privado de la empresa. No se maneja lo mismo un proyecto en el sector público que en el sector privado. Según el tipo de aplicabilidad, puede ser un presupuesto operativo o financiero. O sea, puede ser un presupuesto para flujo de caja, de tesorería, bueno, ahorita les explico, según el periodo a corto o largo plazo y según la flexibilidad, pueden ser rígidos, estáticos o flexibles y variables. Pueden existir otros tipos, pero pues les voy a comentar sobre estos. Listo. Entonces, dependiendo del sector, los presupuestos públicos, obviamente ustedes saben que son los que da el gobierno. Las empresas públicas generalmente son mucho más rígidos, tienen una cantidad de condiciones que cumplir, tiene que la persona saberse de la ley 80 completa, hay muchas cosas que los pueden parar, digamos, no sé, yo tengo ahorita un proyecto muy importante que va a hacer y, ay, estoy en ley de garantías. No se puede porque no puede hacer contrataciones, no puede hacer adquisiciones de una cantidad de cosas. Entonces, las empresas públicas pueden llegar a tener ciertas afectaciones de cosas externas que de pronto las privadas no. Lo que tampoco quiere decir que hacer proyectos en empresa pública sea malo, no, eso no es cierto, pero sí hay que tener muy en cuenta esas cosas. He visto muchos proyectos que se detienen porque la persona hizo todos los cálculos, tiene todo súper claro y no se dio cuenta que había una ley de garantías o que había alguna resolución que salió o algo así y que ha detenido el proyecto, y lo cual obviamente puede traer bastantes pérdidas y sobrecostos. A veces también se ve que hay que manejar bastante con personas que no son las más idóneas para la toma de ciertas decisiones. Uno ve que no sé, el director de tal área, por alguna ayuda política, terminó siendo el jefe de cierta dirección y realmente pues como que no tiene mucho conocimiento de lo que está dirigiendo. Entonces a veces puede tomar ciertas decisiones que pues no son las más convenientes. En las empresas privadas realmente sí hay más movilidad, pero también dependiendo el tamaño de la empresa puede haber mayor o menor madurez en una oficina de proyectos. Entonces, realmente la madurez en una oficina de proyectos requiere bastante tiempo. Hay empresas que pueden llegar a una madurez real hasta 15 años después o mucho tiempo más, o de pronto algunas menos. Entonces, hacer el control y gestión de todo el directorio de proyectos puede a veces ser complejo en
ciertas empresas privadas. Generalmente las empresas públicas son mucho más grandes, tienen muchísimo más años, tienen unas áreas de procesos específicos que dicen cómo hacer las cosas. Entonces, esas sí son algunas de las desventajas que vamos a tener nosotros en el sector privado. Pero es importante conocer todos estos puntos para que cuando yo vaya a hacer mi gestión del proyecto, pueda yo tenerlos en cuenta y que esos factores externos a veces no me puedan hacer cambiar el alcance, el costo o el tiempo de mi proyecto. Listo. Ay, parece que se me pasó. Ok. Entonces, otra de las clasificaciones que se tienen puede ser un presupuesto de la operación o financiero. De la operación es el presupuesto de lo que yo necesito para funcionar y hacer funcionar la empresa, todos los proyectos que yo tengo para mi operación. Entonces, ahí ya son los proyectos de CAPEX y de OPEX. Ya un momento más ahorita les explico un poquito más abierto qué es CAPEX y OPEX. Pero si se dan cuenta, pues son los proyectos que me llevan a cumplir con el bien o servicio que yo haga en la empresa. Y los financieros pueden ser, generalmente son los presupuestos que miden especialmente, digamos, el flujo de caja, cuándo la plata, donde si está en bancos, si en qué parte del balance, cómo se está moviendo. ¿Qué pasa? Especialmente si es en una pyme, ustedes pueden ver que el flujo de caja es, pues en todas las empresas, pero especialmente, digamos, en una empresa más pequeña, es fundamental haber hecho un control completo de planeación del flujo de caja completo de la empresa. ¿Por qué? Yo tengo de pronto un proyecto y tengo planeado que los pagos son a 30, 60, 90 días y resulta que yo tenía el contrato a 90 días y la empresa no tiene el flujo de caja necesario para poder hacer el pago de alguna factura. Puede ser bastante grave porque puede entonces haber problemas legales, multas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es fundamental que uno también esté revisando, no solo el flujo de caja del proyecto, que es lo que uno está haciendo con el control del proyecto que uno está dirigiendo, sino hacer una revisión general, dependiendo del tamaño de la empresa, de si es posible o no es posible hacer los pagos cuando uno los tiene planeados. Otra cosa es revisar la parte del control del WIP. El WIP es el Work in Progress. Muchas veces en empresas que trabajan con gran cantidad de proyectos repetitivos, como cosas de la operación, se pueden quedar con algunos equipos, con servicios o cosas que no se pueden capitalizar. ¿Qué quiere decir esto? Yo compré una cantidad de equipos y los tengo guardados en bodega porque no los he podido instalar por X, Y o W cuestión. Y obviamente, imagínense, ustedes hicieron una inversión grandísima que no está dando ningún revenue, entonces está generando es gasto. Entonces, ese control hay que hacerlo pues muy, muy, muy seguido y andar revisando cómo se están implementando los proyectos que tiene la empresa. Listo. Según el periodo de tiempo, entonces hay presupuestos a corto plazo y a largo plazo. Generalmente el de corto plazo son los que se están haciendo anualmente. Podría ser a 6 meses, a 3 meses, que lo que va a hacer es en el Q, en el mes. Y a largo plazo son los que se hacen generalmente entre 2 y 5 años. Hay proyectos de inversión, actualizaciones de tecnología, ampliaciones de capacidad, expansión a nuevos mercados. Es algo que tengo que ya en la visión de la empresa tengo que empezar a implementar, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta no solo para mi presupuesto actual, sino para mis presupuestos futuros. ¿De qué sirve esto? En las empresas generalmente hacen un 5-year plan. Con este 5-year plan, la empresa puede ver si a largo plazo realmente los proyectos que tiene planeados me llevan al objetivo estratégico definido por la empresa. Entonces, después de hacer tantos procesos de estrategia, muchas veces los proyectos que deberían implementarse a largo plazo no quedan ahí plasmados. O
puede que uno vea, no, la estrategia es esta, pero cuando llega uno a hacer el 5-year plan, se da cuenta que no es posible para la empresa o crecer de esa manera como la tenía planeada, o no va o a tener de pronto algún factor externo o interno que no lo va a dejar cumplir con los objetivos. Entonces, ese 5-year plan me permite también hacer modificaciones y revisiones al plan estratégico de la empresa. Entonces, aquí algo que sí, una frase que es bastante cierta, es que una meta sin un plan realmente es solo un sueño. Si las personas no se han sentado a hacer una planeación juiciosa de sus proyectos, muy factiblemente nunca lleguen a culminarse. Entonces, también hay otras clasificaciones de presupuesto según la flexibilidad. Entonces, hay proyectos que pueden ser presupuestos rígidos. Entonces, generalmente puede ser un presupuesto rígido el que se hace solo para un área, decirle, no, usted como área en el año solo se puede gastar tanta plata, tiene un presupuesto de OPEX flat, la idea es que usted haya una disminución en el gasto de tanto por ciento. Entonces, esas restricciones pueden darme pues un presupuesto rígido. Y esas restricciones también se ven mucho en las empresas públicas, como lo que les decía. Muchas veces la empresa pública tiene un monto cerrado a principio de año cargado en la herramienta del ERP, o sea, en SAP o lo que tenga la empresa, y no se puede mover. Ese es el número que queda. Y tiene unos proyectos ya específicos a principio de año, y para hacer cualquier cambio, un proyecto nuevo, tiene que pasar por muchos boards y muchas aprobaciones y muchas cosas. Esos son unos presupuestos rígidos. Los flexibles o variables generalmente son los que revisan no solo una área específica, sino varias áreas de la empresa. La idea de que tenga un presupuesto variable es que se puedan aprovechar oportunidades nuevas. Digamos, yo tenía la plata planeada para el proyecto A o B y resulta que se presenta una oportunidad de negocio, entonces pues prefiero cancelar los dos primeros proyectos para hacer el tercer proyecto que me va a traer un mayor beneficio, puede ser más rápido, un ahorro de gasto, o digamos, no sé, llegó algo mandatorio del gobierno, hay que hacerlo, entonces se pueden cancelar proyectos, se puede mover la plata de varias maneras. Entonces, más sin embargo, no quiere decir que es que la plata sea infinita, ¿no? Eso pues obviamente no es así. Obviamente también tiene unas restricciones monetarias, pero pues permite de pronto hacer variaciones entre las áreas, las cantidades, los volúmenes que se estén manejando. Bueno. Entonces, empecemos por qué es CAPEX. Cuando muchas empresas que hacen de su presupuesto de CAPEX y de OPEX dentro del presupuesto operativo. Entonces, CAPEX es Capital Expenditures, que quiere decir inversión. Todo lo que me vaya a traer a mí un beneficio a la empresa puede ser considerado como CAPEX. Todo lo que yo voy a comprar puede volverse un activo fijo. Activo fijo, si se acuerdan de sus clases de contabilidad, propiedad, planta de equipo, o pueden ser activos tangibles o intangibles, software, un know-how, licenciamiento, etcétera. Todo esto puede llegar a considerarse CAPEX. ¿Por qué? Porque yo lo puedo volver a un activo fijo y me va a traer un revenue, me va a tener una ganancia. La importancia de tener este nivel de CAPEX, hacen también muchas mediciones las empresas entre el nivel de ganancias y el nivel de inversión. Entonces, para empresas muy grandes, hacen unos valores máximos de lo que se debe invertir para llegar al mayor beneficio, y durante los años tienen ya planeado el nivel de CAPEX debe ser no superar el 19%, el ir bajándolo para tener las mayores ganancias con la menor inversión, y obviamente también me está mirando el nivel de madurez de la empresa. Una empresa
que apenas se está creando, pues va a tener muchísima inversión en CAPEX, porque obviamente tiene que comprar todo para poder empezar a operar, o para seguir operando, o para seguir creciendo. Si una empresa ya de pronto se ha estabilizado, ya de pronto no está en pleno crecimiento, puede tener unas disminuciones en su inversión. Entonces, ¿qué es importante acá? Digamos, es importante cuando ustedes estén revisando sus proyectos, no decir esto para qué me sirve. Créanme que he visto cualquier cantidad de proyectos que se detienen porque la gente no sabe diferenciar entre qué es inversión y qué es gasto. No decir, ay, no, pero ¿cómo así? Sí, pasa mucho. En cosas que de pronto no son tan obvias. Entonces, yo voy a comprar un licenciamiento. El licenciamiento, dependiendo, o sea, realmente por IFRS, por las normas contables internacionales, puedo poner el primer año como CAPEX. Pero ya el segundo año, si es que todos los años tengo que renovar la licencia, eso ya es un gasto. Entonces, la primera vez que yo la compro, la puedo comprar como un CAPEX. Pero si yo necesito seguir renovando esa licencia, ya es un OPEX. Y si yo no lo tuve en cuenta así en el momento de planear mi proyecto, pues puede que es que ya no sea rentable, o puede que es que ya no haya plata y no lo hayan presupuestado, y resulta que yo monté todo y el siguiente año no lo puse en el presupuesto de OPEX para mi licenciamiento, y puede parárseme el proyecto o la operación porque realmente no tenía presupuestado ese OPEX de ese licenciamiento. Es importante siempre revisar, hablar con las personas de compras, con las personas del área de adquisición y de contabilidad. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas pymes que por más de que el gobierno pidió realmente internacionalmente que a partir del 1 de enero de 2015 todas las empresas deben funcionar bajo norma internacional contable, las NIF, que también se conoce mucho como IFRS. Mucha empresa, mucha pyme, de pronto todavía está manejando muchas cosas bajo norma contable colombiana. Entonces, esto de qué es CAPEX y qué es OPEX puede llegar a tener ciertas variaciones dependiendo el tipo de contabilidad que esté llevando la empresa. Y las nuevas normas que van surgiendo. Entonces, digamos, en las nuevas normas internacionales hay inversiones que si tienen más, que son a más de un año, hay parte del OPEX, del gasto, que pasa a ser CAPEX, como, y se capitaliza como un leasing operativo, una parte del leasing del costo de ese gasto. Entonces, van a decir, no, pues esto qué cosa tan harto. Es fundamental que uno tenga los conceptos, así sean bastante básicos, de cómo está funcionando estas cosas, porque es que nosotros vamos es a planear proyectos, a gestionar proyectos, y si nosotros no estamos haciendo la gestión de acuerdo a las normas que me dejan a mí invertir y gastar, pues no voy a poder terminar mis proyectos. Y yo voy a asumir acá que todos van a llegar a gerenciar empresas, a ser directores, o mejor aún, van a ser eh, emprendedores y van a hacer sus propias empresas. Entonces, con esto ustedes realmente tienen que saber qué tanto están haciendo de inversión, si sí la están haciendo bien, cómo la deberían estar haciendo. Otra cosa importante en el CAPEX, aunque ustedes no lo crean, es que hacen unos presupuestos y no meten los impuestos. No diría, pero ¿cómo va a hacer? Sí, en el CAPEX, en la inversión, los impuestos son un mayor valor del activo. Yo tengo que tener en cuenta cada tipo de impuesto que yo vaya a pagar. Veo personas que hacen el presupuesto de su proyecto, tanto equipos, tanto en licenciamiento, tanto no sé qué, y no se acuerdan que es que la importación del equipo vale, que no quedó en el contrato que la importación no la va a hacer el proveedor, sino que la va a hacer el cliente. Y entonces tampoco tuvo en cuenta en su plan de proyecto que en la DIAN se pueden quedar tanto tiempo haciendo el proceso de importación. Entonces, son cosas que uno de pronto muchas veces no ve en la universidad, sino en la práctica, y
hay muchos proyectos que se pueden estancar por eso. Entonces, me ha, me ha pasado que me han pasado presupuestos de áreas enteras por cualquier cantidad de plata y llegan a hacer la implementación y, ay, es que en estos proyectos no tuvimos en cuenta el IVA. Ay, qué cosas. Entonces ya no, pues ya sin un 19% menos de plata, pues no van a alcanzar a hacer el proyecto o les toca recortar alcance. Entonces ya no van a obtener el mismo revenue que estaba esperando el inversionista. Entonces imagínense lo grave que es. O definitivamente dicen, no, no nos alcanza y se cancela el proyecto, entonces ya no necesitamos al PEMI. Entonces, sí es fundamental que se esté revisando continuamente cómo funciona esto. Y no solo el tipo de, el IVA normalito al 19%. Hay que asesorarse muy bien con las personas de las áreas de adquisición, de compras, respecto a compras también de cosas intangibles. Hay empresas que entonces ustedes van a comprar un licenciamiento. Sí, el licenciamiento pues de pronto, dependiendo, puede que usted le esté solo pagando el IVA o puede que ni siquiera se vea porque usted está haciendo una compra internacional. Pero resulta que eso tiene que tener unas mediciones de un gross up, tiene que tener otro tipo de impuestos que viene siendo el 10% de tal valor, Son cosas que de pronto si ya la persona ha comprado muchas veces eso, ya se lo sabe de memoria, pero si es la primera vez que se va a hacer una compra de esas, es muy bueno asesorarse porque no todas las compras de equipos o ciertas cosas se compran de la misma manera y saber ciertos términos que si es DDU, DDP, entonces eso quiere decir que los impuestos se pagan, los paga el proveedor o los paga los paga el cliente, en dónde, en qué momento ya es uno dueño de los equipos. Hay contratos que he visto de gente que los firma y después no se da cuenta que resulta que había quedado ahí que el dueño de los equipos era el cliente en el momento que llegaran los equipos a puerto. Y resulta que la persona tenía en su cabeza era que los equipos eran dueños, era cuando llegaron a bodega. En el puerto se dañaron, se los robaron, hicieron cualquier cantidad de cosas y el cliente va a reclamarle al proveedor y le van a decir, no, usted firmó esto. Entonces imagínense lo grave que pase una cosa de esas y que uno de pronto por no conocer algún término o alguna nomenclatura o de haberlo leído bien o no haberse asesorado de manera correcta, pues imagínense el problema, porque va a perder ya la plata de la inversión porque pues ya no tiene por qué responderle legalmente. O por el contrario, entonces uno podría llegar a decirle al proveedor, no, usted tiene que responderme porque lo que se firmó fue esto y esto fue la contratación que se hizo y obligar a aplicar multas o garantías que puede llegar uno a acceder si uno tiene conocimientos de el cuándo y el por qué aplicar conocimientos de contratación y de impuestos. Entonces, una cosa que uno ve, obviamente, no quiere decir que una empresa que esté invirtiendo mucho es la que más está creciendo. Sí, no. Hay que hacer una revisión más minuciosa. ¿Por qué? Hay empresas que tienen que invertir muchísimo. Una empresa petrolera, una empresa del área de las comunicaciones. Hay empresas que tienen que hacer unas inversiones gigantescas para poder porque ese es el gremio o si funciona esa industria. Pero hay otro tipo de industrias, de empresas que no tienen que hacer mucha inversión, de pronto son empresas de solo servicios, empresas comercializadoras, que tienen que de pronto tener solo una bodega, a tener un buen control de inventarios o algo así, y no realmente tienen que hacer mucha inversión en CAPEX. Obviamente hay que hacer una revisión del tipo de negocio para poder saber si la cantidad de inversión en CAPEX es buena o es mala. Y lo que les decía, normalmente cuando una empresa está creciendo, pues tiene que hacer mucha inversión y de pronto puede llegar a estabilizarse ese nivel de inversión y volver a crecer cuando hacen un cambio de tecnología, cuando se quiere hacer una expansión a otro mercado, una expansión en capacidad de lo que tienen. Entonces es muy importante hacer estas revisiones. Entonces, si alguno de verdad quiere crear empresa, es muy importante que tenga unos conocimientos
así no sea el financiero puro, sí es muy importante que los conozca. Y porque también es importante que personas de todas las, de todos los gremios conozcan ciertos conceptos básicos de eso. Porque de pronto tú eres el experto técnico y nadie sabe más que tú en la implementación de un proyecto, puede ser, digamos, en mi caso, proyectos de ingeniería. Pero resulta que la persona técnica de pronto no tiene en cuenta cómo o no sabe hacer un caso de negocio, cómo revisarlo. Y de pronto sabe implementarlo, pero no sabe venderlo al inversionista. Entonces, ciertos conocimientos, así sea de pronto no tan profundos, de términos financieros, de términos tan básicos como saber qué, cuándo y cómo invertirlo, pueden llegar a que uno de verdad le aprueben un proyecto o no. ¿Qué es importante? Bueno, pero entonces ahorita se los muestro. Entonces, ya que les he hablado del CAPEX, vamos a hablar del OPEX. El OPEX son los Operational Expenses, o sea, gastos operativos. ¿Qué quiere decir que son operativos? Que tienen que ver directamente con la razón de la empresa. Entonces, que no son cosas externas o gastos aparte, sino que tienen que ver con la empresa. Entonces, pueden ser gastos por ventas, administración, mantenimientos, especialmente mantenimientos, servicios, la parte toda de la producción, publicidad, los salarios de las personas, algunas materias primas o suministros, entre otros. Todos estos gastos operativos se van siempre al PIG. Entonces, los gastos de operación más es la suma de los gastos de funcionamiento de una empresa por un periodo de tiempo, como un mes, un año. Entonces, así como uno está haciendo la evaluación del CAPEX en un tiempo de un año, 5 años, o como se está haciendo, también hay que hacer la evaluación del OPEX. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para poder saber si es rentable mi empresa o mis proyectos? Tengo que saber cuánto estoy gastando en alquileres, en mantenimiento, qué pasa si yo no hago ciertos mantenimientos. Esto es fundamental, o sea, si una empresa o un proyecto no sabe qué se está gastando la plata, la parte que no me está dando revenue, la empresa puede llegar a quebrar o el proyecto realmente puede llegar a cancelarse o que después de hacer una evaluación post-mortem, o sea, cuando ya se ha terminado el proyecto y está en operativo, darse cuenta que no era rentable hacerlo. Entonces, fundamental, creo que es de las que lo que más intentan todas las empresas es bajar sus gastos operativos. Para esto se necesita que siempre se tengan una cantidad de drivers de medición. Entonces, un tipo de driver de medición, ¿cuántos kilovatios mensuales está gastando los equipos? ¿Qué cantidad de agua se está necesitando para tal proceso? ¿Qué tanto de agua, luz, teléfono, etcétera? Todos esos que son, digamos, les acabo de comentar de servicios públicos, son drivers que yo tengo que ir manejando para saber por qué se me está subiendo el gasto en algún momento. Entonces, sí, y yo puedo tener esos drivers para saber realmente y hacer una planeación a futuro. Yo ya sé que si mi kilovatio me va a subir un 5%, pues tengo que tener ese 5% planeado en mi presupuesto del siguiente año. Los mantenimientos, hay que tener en cuenta mantenimiento preventivos, correctivos, etcétera, y demás cosas que se tengan dentro del OPEX. Es fundamental que los drivers de medición que yo escoja sean comparables entre años, sean comparables entre tipos de inversión. Entonces, obviamente, muchas veces, aunque de verdad ustedes no lo crean, ponen unas unidades de medición que no son acordes realmente para hacer una medición realista del por qué se me está haciendo una variación en el gasto. ¿Qué es importante en el OPEX? A diferencia del CAPEX, los impuestos acá son descontables.
Entonces, yo para hacer mi presupuesto de OPEX no tengo que incluir los impuestos. Hay bastantes tipos de impuestos en el OPEX, no todos se manejan de la misma manera, pero en general el presupuesto del OPEX no incluye impuestos. Entonces ahí sí no tengo que meterlos porque estaría inflando el OPEX sin necesidad. Eso no quiere decir que la empresa no vaya a pagarlos, obvio que sí. La diferencia es que en el OPEX los impuestos tienen un alivio tributario. Entonces, eso es supremamente importante porque nosotros al hacer el control de impuestos, puedo llegar a reducir una cantidad de impuestos que tiene que pagar la empresa porque eso tiene su alivio. Y si yo por el contrario me las quiero dar de vivo y digo, ah, no, esta inversión le voy a poner que es OPEX y entonces no le, para que me descuente el gobierno los impuestos después, ojo que eso es muy grave porque obviamente eso es evasión de impuestos. Y muchas empresas caen en esto y pues pueden tener unos problemas muy serios de impuestos. Obviamente puede que una pyme muy pequeñita pues eso ni se note, pero obviamente dependiendo del tamaño de la empresa puede haber siempre una auditoría, puede siempre haber una revisión. Si la empresa tiene capital público o mixto, ténganlo por seguro que esas revisiones las van a hacer. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta cómo se están manejando los impuestos en cada una de las compras que se hacen, porque si no se hacen de buena manera, pueden tener pues, bastantes consecuencias. Listo. Entonces, no hay que confundir el OPEX con los gastos no operativos. No hay que hacer gastos. ¿Por qué? Porque es que el OPEX es gasto operativo, es inherente al negocio. Y los gastos no operativos son cosas extra que tiene que pagar la empresa y que no, y que pues realmente no me van a traer ningún beneficio y pues igual toca gastar, toca pagarlos. No sé, una demanda. Pues una demanda obviamente nadie la tiene planeada, no es inherente al negocio, yo hago zapatos, yo trabajo en una petrolera, yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones, yo lo que trabaje, pues una demanda no tiene nada que ver con esto. Eso se va al gasto no operativo. Esa es una diferencia muy importante porque la mayoría de la gente tiende a mezclar esos temas. Entonces, aparte de haber terminado de contarles sobre esto y que pues ojalá de verdad les sirva para que cuando hagan la planeación de todos los proyectos que ustedes van a dirigir y de las empresas que ustedes van a crear, hay cosas que hay que tener en cuenta respecto no solo a la manera en la que se están presentando las cosas, sino ustedes muchas veces le dicen a uno en la universidad como, bueno, listo, entonces, ¿cuándo empieza el proyecto? ¿Cuándo tal cosa? ¿Y cuándo se firma el acta? ¿Y cuándo, etcétera? Muchas veces uno tiene que como gerente de algún proyecto ir a desde antes. O sea, realmente a uno le toca empezar el proyecto por ir a vender el proyecto. Entonces hay cierta cantidad de habilidades soft que debería una persona tener para poder realmente vender sus proyectos y que se lleguen a implementar. Entonces, ¿cómo vender un proyecto que yo necesito hacer? Puede que no esté en el presupuesto. Entonces, tengo que asesorarme muy bien, revisar qué tanta inversión me va a traer o de pronto puedo traer a muchos ahorros a la empresa. Estuve haciendo una evaluación y me di cuenta que si hacemos una renovación tecnológica, después de 5 años, estos equipos van a pagarse solos con el ahorro que traen de no pagar energía, un menor costo de energía. Con números bastante específicos así, uno puede llegar a vender un proyecto que de pronto en principio no se vea tan atractivo. Es fundamental siempre estar enterado de quiénes son las personas que toman las decisiones en la empresa, no para hacer tráficos de influencia, nada por el estilo, sino para realmente saber qué manera uno debería llegar a presentar sus proyectos. Siempre uno hay personas que les gusta ver el tipo de gráfico de esta manera, al otro le gusta ver tablas, a no sé qué, son cosas que son pues que uno diría, no, eso para qué, es fundamental, si de eso depende que realmente los proyectos se hagan, pues es muy bueno hacerlos.
También en la gerencia de proyectos veo que es importante saber manejar las personas. Realmente yo creo que eso es lo más complejo en cualquier proyecto. Ustedes van a estar con personas que en todo el libro del PMBOK les dice hablar con expertos, pero no les dicen cómo. Hablar con expertos a veces es muy fácil, a veces es muy complejo, porque son personas que llevan muchísimos años trabajando en lo mismo y ellos obviamente saben de lo que uno no, y uno llega a tratar de dirigirlos o de tratar de hacer algún cambio y pues es difícil. Entonces hay que intentar tener un buen acercamiento con estas personas para que no se me vuelvan eh, stakeholders negativos para mi proyecto. Entonces, ese manejo de las personas es fundamental, saber cómo llegarle, saber cómo hablarle a la persona, saber cómo interpretar lo que está diciendo, por más de que uno no es el experto técnico perfecto del tema. Entonces, digamos que en mi experiencia, yo trabajo con personas me ha tocado gerentes que tienen 10, 20 años en la empresa haciendo implementaciones y planeaciones de red en todo el país y llegar como a pedirles datos y explicaciones del por qué no se ha ejecutado un proyecto, de por qué ha atrasado, de tal manera. Es muy importante saber expresar a la persona los motivos por los cuales uno está pidiendo cierta información y no solo porque es que yo lo pido o porque sí, sino como obviamente llegar a la persona con más tranquilidad. Eso va a hacer que muchos stakeholders negativos del proyecto se vuelvan positivos y el proyecto se pueda llegar a terminar antes mucho mejor. Puede que la persona pase de ser negativa y esa gestión de stakeholders hay que hacerla todo el tiempo. Veo mucho que las personas, aunque no, eso está en el libro y dice que hacer gestión de stakeholders, las personas tienden como PMs a olvidarse un poco de este tema. Tienden a hacer la revisión de solo la parte técnica, si está funcionando, llegó el indicador, el SPI, tengo la curva S perfecta, bla, bla, bla. Y resulta que no se dan cuenta que hay ciertos stakeholders que se están cambiando y que me puedes empezar a hacer que ya mi proyecto no se termine. O que puede ser una cosa tan sencilla como que yo necesito hacer un reporte y llego a la persona que de la cual necesito la información y me va a poner 10.000 problemas y no me la va a entregar. Entonces, es muy importante que ustedes de pronto hagan, como no sé, hay veces como unos cursos de inteligencia emocional, que las personas muchas veces no lo ven como algo tan fundamental, porque pues obviamente yo prefiero hacerme el curso de Cisco que hacer el curso de inteligencia emocional, pero sí es fundamental que las personas tengan conocimientos de este tipo de cosas, porque realmente me pueden solucionar muchos problemas en mis proyectos. Una de las cosas que también es importante que cuando ustedes lleguen o sea, pues puede que, yo sé que muchos de ustedes tienen N años de experiencia, pero entonces, dependiendo de la madurez de la empresa en la que ustedes vayan a llegar a trabajar o en la que estén trabajando, pueden llegar a tener unas áreas de procesos supremamente definidas en las que se sabe exactamente cómo, cuándo y por qué hay que hacer las cosas. Y si ustedes de pronto no conocen esos procesos, pues van a tener bastantes problemas. Entonces es importante cuando intenten empezar un proyecto en una empresa nueva, que ustedes apenas van a empezar, conocer todos estos procesos que tenga la empresa para funcionar. ¿Qué pasa? Resulta que veo PMs en los que tienen su proyecto súper bien planeado, no todo, perfecto, divino esos proyectos. Y resulta que no se dieron cuenta que como proceso de la empresa, para hacer un RFI o un RFP, un Request for Proposal, resulta que el área de compras de supply chain se demora 60 días hábiles en hacer eso. La persona, el PM, no sabía que ese proceso en compras se demoraba tanto. Claro, obviamente todo su proyecto se le atrasó, van a subir los costos porque entonces de pronto tienen a una persona que ya habían contratado ahí quieta porque o le va a tocar despedirla y después contratar a otra que necesita una curva de aprendizaje otra vez. Entonces, todo este tema de procesos internos de las empresas es muy importante también que siempre lo sepan,
para evitar que se les atrase sus proyectos. Que también es bueno que sepan, hay empresas que también de pronto no tienen ningún proceso. Entonces, si no tienen ningún proceso, tampoco quiere decir que eso sea bueno, porque entonces realmente nadie sabe quién es lo que le toca hacer y cuándo. Entonces, hay que llegar e intentar hacer ciertos como formatos, procesos, actas de entrega, de todo, para poder saber realmente quiénes son las personas con las que uno cuenta en el proyecto y que realmente se vayan a hacer las cosas, porque si no hay ningún tampoco proceso definido, no, pues yo no voy a hacer eso porque eso a mí no me toca, dicen las personas en ciertos proyectos. Ay, no, si mi jefe no me lo pone por escrito, yo no voy a hacer eso. Entonces imagínense el problema, pues, porque tampoco existe el proceso definido. Entonces, sí es bueno en todo como gerentes de proyectos que van a hacer todos, tener en cuenta esto. Bueno, pues no sé, ya con esto quería terminarlo, espero que de verdad les sirva mucho, que lo vean no como algo cansón, sino como algo que de verdad son tipsitos muy buenos que uno de pronto no ve en la universidad porque no, pues no están en los libros de texto, pero realmente sí son fundamentales para poder hacer un control y gestión bueno de proyectos y que ustedes se vuelvan los mejores PMs y que siempre los busquen para dirigir cualquier proyecto, porque saben de todas estas cositas. Gracias, Diana. No sé si tienen algunas preguntas. Yo particularmente tengo una pregunta para ti. Y pues con relación a todo lo que nos has explicado, CAPES y OPEX son indicadores de gestión. En este sentido, ¿yo cómo haría seguimiento y control a partir del presupuesto o desde la planificación? Cuando yo hago la planificación en costos, estoy haciendo seguimiento y control y no tendría problemas en cuanto al CAPEX y al Entonces, OPEX. hay dos cosas. Cuando uno va a hacer, entonces uno empieza, digamos, la empresa va uno a hacer su presupuesto de CAPEX del siguiente año. Entonces, al hacer, ahorita ya contesto las preguntas, ya, listo. Cuando uno hace su presupuesto de CAPEX, uno ya tiene el listado de todos los proyectos que piensa hacer en el siguiente año. Entonces, yo puedo hacer una comparación entre ese CAPEX que estoy haciendo y el CAPEX del año anterior. ¿Qué tanto estoy creciendo? ¿Qué tanto estoy decreciendo? ¿En qué estoy variando mi inversión? El año pasado, por decir algo, invertí tanto en equipos y tanto en licenciamiento, tanto invertí en mano de obra. ¿Por qué este año estoy haciendo variación de mano de obra? ¿Qué pasó? Subió el IPC, qué datos tengo que tener en cuenta para saber el por qué estoy variando. ¿Y por qué es tan importante? Porque es que resulta que yo, mis costos, cuando estoy haciendo mi presupuesto de CAPEX, tengo que tener un detalle muy estricto de cuánto cuesta cada cosa que estoy haciendo. Yo voy a comprar 50 esferos, cada esfero me salen tanto, entonces si yo quiero hacer tal proyecto con los esferos, sé que me va a alcanzar o no me va a alcanzar. Y también puedo hacer otro tipo de medición y es la medición de ejecución versus planeación. Entonces yo tengo planeado y tengo un forecast de ejecución y entonces digo, para el mes de febrero yo tendría que haber ejecutado $200,000 en mi proyecto y resulta que solo van 100,000. ¿Por qué? ¿Qué pasó? O resulta que pude hacer 300,000. Bueno, listo, está adelantando, digamos que es bueno, en la medida en la que haya una explicación del por qué. ¿Qué me da a mí estas variaciones y estas mediciones muy estrictas? Ver oportunidades de negocio. Me estoy dando cuenta que yo tenía planeado comprar ciertas cosas y al hacer la ejecución me estoy dando cuenta que llegó una nueva oportunidad de negocio o que esto me está dando más plata que otra cosa que tenía planeada. No, pues entonces de pronto disminuye esa inversión que tenía planeada y hace la otra que le va a dar más beneficio o más rápido o menor gasto. Entonces, hacer un control súper estricto de mi CAPEX me va a dar va a ver uno realmente quién está ejecutando, quién no, por qué variaciones, qué problemas estoy detectando que debería frenar en algún momento ya y pongamos algún correctivo, cambiemos esto, invirtamos en otra cosa, salió tal problema, arreglémoslo. Entonces, por eso es tan fundamental hacer toda la medición de variaciones
ya sea entre años o entre el mismo año contra ejecución y planeación. Pero esta actividad la hace netamente el área financiera. Lo que veo es que le reporta al gerente, pero es una actividad financiera, es del área financiera. No necesariamente, realmente el área de presupuesto puede trabajar dentro de ingeniería, dentro de operaciones, de varias maneras. Realmente puede que la persona que está en un presupuesto de ingeniería trabaja es un ingeniero y conoce de la parte técnica, entonces entiende el por qué se están implementando y ejecutando las cosas de cierta manera. Muchas veces el financiero realmente no entiende ciertas como pautas técnicas y entonces va y pregunta, no, pero es que esto debería haberse hecho y pues realmente es complejo porque pues no funciona así. Entonces no es netamente financiero, sino que puede estar abarcando todas las unidades de la empresa. Y sí hay alguien que está en cabeza, pero todas las personas de la empresa están en pro de que la ejecución se lleve a cabo. Entonces puede que entonces yo tengo que ir al jefe de ingeniería a pedirle cuentas. Tengo que ir al jefe de producción, al jefe de ventas, al jefe de todo. Obviamente todo esto tiene que estar interrelacionado y que todas las personas estén teniendo en cuenta por qué la importancia. Bien, gracias, Diana. Ya me quedó un poco más claro. Y para darle continuidad a nuestro webinar, tenemos una pregunta de Juan David González. Pregunta, ¿un leasing es considerado CAPEX o OPEX? Depende. Depende de las políticas, muchas veces de las políticas de la empresa o de qué tipo de leasing sea. Entonces, hay leasings financieros en los cuales, dependiendo del tipo de contrato, puede ser, o como se determine, puede ser, digamos, un 80-20, 80% OPEX, 20% CAPEX, dependiendo del tiempo. Entonces, hay empresas en las que dicen, listo, yo tengo un leasing de una compra tanto a 12 años, entonces, si es superior a 10 años, tal porcentaje de ese leasing se vuelve CAPEX, no solo es gasto. Entonces, hay que conocer bien las políticas que tiene la empresa respecto a esto y los tiempos de operación respecto a los contratos. Eso me da cuál es el porcentaje de CAPEX contra OPEX que es de cada leasing. Perfecto, Juan. Indícanos si quedó clara la pregunta o la respuesta. O sea, la empresa dice cómo lo maneja. Sí, se puede averiguar en la empresa, hay que averiguar con las personas de contabilidad de activos fijos, porque según las normas contables internacionales, pues hay que saber exactamente cómo está funcionando, o las normas que de pronto tenga internas la compañía, una casa matriz que está en Alemania, en España, en Italia, en Estados Unidos, puede tener ciertas variaciones a esas normas y todas son válidas. Entonces sí es importante saber cuáles son esos porcentajes. Perfecto, Juan. Indícanos si quedó clara la respuesta que nos dio Diana. Vamos a continuar con otra pregunta de Jonathan García. ¿Qué diferencias generales hay entre el NIF y las normas que manejan en Colombia? Ok. Gracias, Juan. Eh, digamos que ya hay que saber como muy estrictamente de la parte contable, pero digamos, en la norma contable colombiana, digamos, el tema del licenciamiento siempre terminaba siendo, la mayoría de las veces terminaba siendo solo CAPEX, no en los leasings nunca tenían parte de CAPEX, hasta donde yo me entero, de pronto hay, no sé si este sea 100% cierto, pero hasta lo que alcanza a ver en norma contable colombiana, eso no pasaba. Hay depreciaciones distintas. Entonces, en la depreciación de equipos, en las NIF podía ser unos valores o a tiempos distintos a la norma contable colombiana. Había equipos y cosas que se consideran CAPEX en norma internacional y que en la norma colombiana se consideraban OPEX. Realmente, pues la norma contable colombiana pues, ya no debería pues, seguirse usando. Yo creo que ya ninguna universidad la va a dictar porque ya internacionalmente y por exigencia del gobierno debe todas las empresas entregar sus resultados en NIF. Ok. Jonathan, por favor, indícanos si fue clara la respuesta que nos dio Diana. Y para continuar y así finalizar el webinar, Rodrigo Medina nos pregunta, Diana, gracias. Muy interesante, ¿valdría la pena ampliar cómo controlar el presupuesto aunque se haya tenido en cuenta lecciones aprendidas de proyectos anteriores? En proyectos de construcción hay variables, por ejemplo, incremento de precios de materiales de construcción cuando la obra es de 24 meses, afectando fuertemente tanto el CAPEX como el OPEX. Ok, entonces,
Sí es fundamental, especialmente en industrias como la de la construcción, en las que si ustedes ya saben que de pronto hay drivers de medición que me pueden llegar a afectar mi proyecto, tenerlos en cuenta como un posible extra CAPEX o OPEX que yo voy a necesitar para tener ese control del riesgo, si se puede materializar o no, y si se llega a materializar, haberlo ya avisado en las gerencias o algo para revisar si sí es posible suplir ese extra financiero que se va a necesitar. Entonces, eso es súper importante en el control de riesgos. Perfecto. No sé si tienes esa pregunta, Rodrigo, o te quedó clara la respuesta de Diana. Mientras Rodrigo nos da respuesta, les agradezco a todos por la participación de este webinar. Gracias a Diana por darnos de su espacio y de su conocimiento en aclaración de temas que quizás no se han visto, no se han tocado todavía en la especialización, o pues personas que están con conocimiento pleno de lo que implica estos tipos de presupuesto con los indicadores de CAPEX y OPEX. Rodrigo, muchas gracias a ti. Entonces, Diana, muchísimas gracias por participar. Yo creo que ha sido una buena experiencia para todos y esta retroalimentación y reforzar conocimientos de este tipo a partir de la experiencia son realmente gratificantes. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. De verdad, muchísimas gracias a todos por escucharme en esta horita. Espero que de verdad sea muy beneficioso y que de verdad puedan tener en cuenta estos tipsitos y ciertas cositas así como importantes para los proyectos y su ejecución. Listo, muchísimas gracias a todos. Gracias, Diana, por participar. Que tengan una buena noche. Gracias, hasta luego.